Los saludo en este día, 30 de abril del año 2021. En este día, en la liturgia, en la primera lectura, es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 a 33. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros, los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y las autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar, y cuando haya ido y lo haya preparado ese lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén también. Y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como lo dice Pablo en la primera lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba ante la sinagoga, nosotros le anunciamos la buena nueva de que la promesa que hizo Dios a nuestros padres la ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. En este día también le pido al Espíritu Santo que sea quien nos revele, quien nos muestre, quien nos enseñe, quien nos enseñe a través de su palabra qué es lo que quiere que nosotros aprendamos para conocer más de Dios. Hoy, en estas lecturas de hoy viernes, Tomás le hace una pregunta a Jesús, y quizás no, es muy importante que nosotros también nos hagamos esa misma pregunta para nuestra vida. ¿Cómo podemos saber el camino?
Desde que somos niños, nuestros padres nos van guiando por el camino que ellos creen que es el correcto, porque estoy segura que la gran mayoría de padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Algunos los protegemos, les hacemos todo, no queremos que sufran, los tenemos como si fueran dentro de una burbujita, porque reflejamos en ellos los miedos que hay en nuestro corazón. Algunos otros padres son padres ausentes, aunque muchas veces estén viviendo bajo el mismo techo. Enseñamos a nuestros hijos lo que nosotros somos y muchas veces no somos el mejor ejemplo, porque nuestro corazón en algunas oportunidades está lleno de rencor, de ira, de odio, de orgullo, de vanidad. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Yo hice una especialización en la Universidad de La Sabana. A propósito, es una hermosa universidad aquí en Bogotá. Esta especialización se llama Desarrollo Personal y Familiar, y ahí pude darme cuenta de cuántos errores cometemos nosotros en esa labor trascendente que Dios nos ha dado de educar a nuestros hijos. Cometemos muchas equivocaciones en este papel de educar como padres a nuestros hijos. En el catecismo dice que en el numeral 1602 dice que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Esto está en Génesis 1, versículos 26 y 27. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9 y Apocalipsis 19:7. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio y de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de las dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello desde la perspectiva de la nueva alianza de Cristo con la Iglesia. Y una de las funciones que tiene el matrimonio es precisamente procrear, porque Dios nos mandó a los seres humanos a que nos multiplicáramos. Y el matrimonio entonces es ese lugar lleno de seguridad, lleno de amor, donde deberíamos educar a nuestros hijos en el amor a Dios y enseñarles que ese camino, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero pues lamentablemente eso no sucede, y dice en el Salmo 27:1: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Me desempeño profesionalmente con la justicia y soy una convencida cuando miro a un joven, por ejemplo, un joven de 18 años condenado a 40 años de cárcel por haber matado a otra persona. Me doy cuenta que quienes se equivocaron fueron los padres en esa crianza que tuvieron con ese hijo, o porque no estuvieron ahí, o porque no le enseñaron el respeto a la vida, o por muchas circunstancias. Pero creo que en muchos de los problemas que nosotros tenemos en la sociedad es porque lamentablemente como papás nos equivocamos en la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos guiarlos por el camino que corresponde. Y Jesús hoy nos está diciendo en este evangelio: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús nos está diciendo: yo soy. Es seguir ese camino que Él nos está trazando, conociéndolo a través de su palabra. En una asamblea que hizo el 25 de junio del 2014 el Papa Francisco, dice textualmente, lo voy a leer, dice: Dios, que quiere formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra, comienza con Abraham y luego con mucha paciencia. Dios tiene mucha paciencia, prepara este pueblo en la antigua alianza hasta que en Jesucristo lo constituye como signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y entre ellos. Esto también está en un documento de la iglesia que se llama Lumen Gentium, porque efectivamente Jesucristo es ese puente, es ese camino, es esa relación que existe entre el hombre y Dios. El puente es Jesucristo.
Nosotros, sigue diciendo el Papa, no somos aislados, no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. No, dice, nuestra identidad cristiana es de pertenencia a una iglesia. Es como si fuera el apellido. Soy cristiano y el apellido, dice el Papa, pertenezco a la iglesia. Es muy hermoso notar cómo esta pertenencia se expresa también en el nombre que Dios se atribuye a sí mismo al responder a Moisés en el episodio estupendo de la zarza ardiente del Éxodo 3, versículo 15. Se define en efecto como el Dios de los padres. No dice yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios, sino que dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. De este modo Él se manifiesta como el Dios que estableció una alianza con nuestros padres y permanece fiel a su pacto y nos llama a entrar en esa relación. Esa relación de Dios con su pueblo nos precede a todos, viene desde mucho tiempo atrás. Entonces Jesús es ese camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús está orando al Padre, le dice, conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo, porque ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. La verdad no es la que nos ofrece el mundo, sino la que nos ofrece ¿quién? Dios. Entonces Él dice, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y dónde está esa palabra? Pues obviamente que en las Sagradas Escrituras. Y Él dice también, yo soy la vida. En Juan 10:10 dice, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para dar vida y dar vida en abundancia. Entonces Jesús es ese camino, es esa verdad y es esa vida que nosotros debemos seguir. Entonces queremos conocer cuál es ese camino, así como dice el Papa en otro documento. Orar, celebrar, imitar a Jesús son las 3 puertas que hay que abrir para encontrar el camino para ir hacia la verdad y la vida. El Papa Francisco indicó esto el viernes 16 de mayo durante una misa que se celebró en la casa de Santa Marta. Según el pontífice, Jesús no se deja estudiar teóricamente y quien intenta hacerlo se arriesga a caer en la herejía. Al contrario, es necesario preguntarse continuamente cómo van en nuestra vida la oración, la celebración y la imitación de Cristo. Pensemos en esas 3 puertas y nos harán bien a todos, dijo, sugiriendo iniciar con la lectura del Evangelio que muy a menudo permanece. Dice el Papa, lleno de polvo porque jamás se abre. Tómalo, ábrelo y encontrarás a ¿quién? A Jesús. Entonces ese es el camino, conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer el Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir en la ruta que Dios nos ha trazado a nosotros desde el comienzo. Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Eso es como cuando vamos a un lugar y en ese lugar no hay sino una sola vía de acceso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, nosotros somos temporales y uno solo es nuestro final, que es la casa del Padre, ese camino que nosotros caminamos día a día para llegar allá. Y lo más importante es que se cumpla esa palabra, esa promesa que está en el Éxodo capítulo 20, versículo 6, cuando Dios dice, yo actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Entonces, nuestro trabajo debe ser conocer ese camino a través de quién, de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pedimos que a través del conocimiento de esa palabra tuya que es vida, podamos nosotros, Señor, conocer el camino que debemos transitar día a día para llegar a esa morada eterna que es en nuestra casa celestial. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos amas, sabemos, Señor, que tú estás presente en nuestra vida para que nosotros caminemos hacia ti, Señor, en cada momento, en cada paso que demos.
Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Solos nos desviamos de la vía, solos nos desviamos, Señor. Y tú dices también que no nos desviemos ni un centímetro a la derecha ni un centímetro a la izquierda. Pero solo tú, Señor, eres nuestra guía a través del Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, que no permitas que nos salgamos del camino, de esa ruta que tú nos has trazado. Y si la que hemos trazado, la que hemos caminado, Señor, ha sido la equivocada, endereza, Señor, nuestros pasos. Indícanos el camino que debemos seguir para alcanzar, Señor, esa vida eterna y para ser plenamente felices. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.